Estamos con Paula Altuna. Paula es docente de la sala de 5 años del Jardín 974 de Ciudad Evita, La Matanza. Y queremos compartir parte del desarrollo de una secuencia de enseñanza que ella planificó para trabajar medidas de longitud. Antes de desarrollar la experiencia, queríamos como contar que ella parte de la idea de medir como comparar y va a trabajar sobre mediciones de longitud. Con el objetivo, con el propósito de que los niños vayan y las niñas de las salas vayan elaborando procedimientos que les permitan justamente comparar objetos en función de, en este caso, de la longitud, en función de la magnitud que van a comparar. Esa comparación puede ser hecha de manera directa, cuando los objetos pueden colocarse uno junto a otro y poder establecer, en este caso como es la longitud, cuál es más largo, más corto, u ordenar longitudes, o de manera indirecta, cuando no es posible poner uno junto a otro de esos objetos y se necesita recurrir a un intermediario que nos permita construir de alguna manera esa longitud para poder portarla desde un objeto a otro. De eso justamente se va a tratar esta secuencia de enseñanza que se basa o focaliza en un juego. El juego consiste en lo siguiente. A partir de un material que es un conjunto de tiritas, acá nosotros les vamos a compartir una placa con una base desde la cual poder recortar, hacer y recortar las tiritas con muy poca diferencia de longitud, 1 centímetro de diferencia de longitud, todas del mismo ancho y del mismo color. Esas tiritas están en el centro de la mesa y los niños, agrupados de a 3, de a 4, van tomando una tirita por turnos, 3 veces, 4 veces, eso lo va decidiendo la docente, y finalmente con esas tiritas van a armar un camino lo más largo posible. Gana el jugador que haya logrado el camino más largo posible. Entonces, ese es todo un problema del juego. ¿Cómo decido, cómo establecemos quién es el ganador? ¿Quién armó el camino más largo posible? Hay otro problema de comparación de longitudes que al principio aparece desdibujado para los chicos y después van tomando conciencia de ese problema, que es el de elegir las tiritas. Una estrategia ganadora del juego me lleva a decidir cuál tirita tomar en cada turno y elegir sistemáticamente la más larga. Esto, por supuesto, al principio no es visible para las niñas y los niños, van a ir tomando conciencia de esto a lo largo del juego. Ahora Paula nos va a compartir el desarrollo de este juego en la sala. Bueno, lo que surgió como primera instancia, después de que cada nene tomó la cantidad de tiritas que habíamos dicho por cada uno en la mesa, fue que yo dije, el primer enunciado era, tomo las tiritas para formar un camino. En ningún momento dije que el camino era recto, entonces dándolo por sentado esto. Entonces lo que surgió en primera instancia fue que no todos los caminos fueron rectos, algunos hicieron formas, otros en zigzag, uno hizo una letra A. Entonces, luego de que cada uno tenía su camino, mi pregunta fue, ¿cuál es el camino más largo? Y todos se pusieron a mirar y no supieron decir. Es más, con el afán de querer ganar, lo que todos decían era el mío, el mío, el mío, pero la realidad era que ninguno estaba comparando esas longitudes, que era lo que queríamos del juego. Entonces, como no se ponían de acuerdo, la estrategia que se me ocurrió en el momento fue hacer pasar a 2 compañeros adelante y decirles, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuál de estos 2 compañeros es el más alto? Y hubo varios chicos que me dijeron, se tienen que poner juntos. Entonces le dije, bueno, pónganse juntos, los 2 compañeros se pusieron juntos y ahí decidieron, por altura, se veía cuál era el más alto. Dije, bueno, ¿qué les parece si esto nos puede ayudar a llevarlo a los caminitos y ver cuál es el más largo? Entonces ahí juntaron los caminitos, el que había hecho el camino en zigzag o con la letra A, lo puso uno a continuación de otro a las tiritas, hizo un camino recto. Y desde ahí todos pusieron el camino desde el borde de la mesa. Hubo un nene que tomó los 2 extremos de la mesa con las manos y quería llevar esta medida con sus manos, la quería llevar al resto de los caminos para así comparar cuál era el más largo. Pero por supuesto, sin darse cuenta que en este trasladar del caminito con sus manos
agranda, se alarga, o sea, corta la distancia. No era exacto. Pero bueno, fue la unidad que encontró él, de medida, que encontró él para trasladar esa longitud de un lado al otro, para saber cuál era el caminito más largo. Lo que pasó también en esta primera instancia fue que en una mesa surgió, luego que decidieron qué camino era el más largo, me dijeron, sí, este camino es el más largo porque tiene las partes más largas. Ya ahí surgió lo que decía María Emilia de tomar las partes más largas para que el final de mi camino sea el más largo. Entonces ya se empezaron a dar cuenta de esto en esa mesa, igual no todos los nenes. Al finalizar este primer momento hicimos una apuesta en común a ver qué había surgido durante esta primera instancia de juego y los chicos se dieron cuenta que se podía medir con las manos y que también para saber cuál era el camino más largo había que juntar los caminitos. Había que ponerlo uno al lado del otro para poder hacer esta comparación directa de la que hablaba María Emilia antes. Y otra cosa, que todos los caminitos tenían que partir desde el mismo lugar. En el caso de este primer momento fue desde el borde de la mesa. Hicimos esa apuesta en común. En un segundo momento, el enunciado fue: tomamos las tiritas, ahora sí desde el enunciado, para hacer el camino más largo. Entonces hubo varios chicos que ya advirtieron esto y que elegían las tiritas más largas. Enseguida lo que hicieron fue poner un caminito al lado del otro para ver cuál era el más largo. Y hubo varias estrategias de medida en este momento. Hubo el nene que la vez anterior medía con las manos, esta vez seguía midiendo así, decía el mío es más largo, es más corto. Otros nenes lo que hicieron fue poner el dedo en el extremo donde terminaban los caminitos y hacer como una línea que atravesaba todos los caminitos desde el camino más largo. Entonces se podía ver la diferencia en los distintos finales de los caminitos. Otras nenas ponían las dos manos y decían este llega más acá y este más acá, cuál es más largo y cuál es más corto. Y otro nene lo que intentó hacer fue, al advertir que su caminito no era el más largo, lo que hizo fue separar las tiritas buscando que su caminito sea más largo. Entonces dejó un espacio en blanco. Lo que hice fue decirle que la idea era que habíamos quedado que las tiritas tenían que estar una a continuación de la otra. Entonces ahí lo que hizo, juntó sus tiritas y sacó una tirita de otro amigo y la puso a continuación del suyo. Las tiritas estaban una a continuación del otro. Entonces lo que volví a recordar era que eran solo 3 tiritas por caminito. Entonces se la volvió a dar y dijo, bueno, no, mi camino no es el más largo. Se dio cuenta. Hubo otro nene que lo que hizo fue, daba saltitos sobre los caminitos. Los tomaba como unidad de medida cada saltito y contaba. 1, 2, 3, 4, 5, el mío llega hasta. Y así hacía con todos los caminitos. Y con el caminito que llegaba con más saltitos decía que era el más largo. Vamos viendo cómo, además de la elaboración del procedimiento de comparación directa que tiene lugar entre estos momentos que nos contaba Paula con su intervención para señalar la posibilidad de juntar los objetos para poder compararlos, van surgiendo también otras estrategias. Los que arman la longitud o reconstruyen la longitud a comparar con sus manos están construyendo un intermediario que, bueno, después se problematiza para ver que no es estable para permitir esa comparación, pero ya supone la construcción de un intermediario que permita guardar alguna memoria de esa longitud para poder llevarla o transportarla hacia el otro objeto y poder compararlo. También vemos los que extienden con el dedo el recorrido, señalando que llega más lejos, ¿no? Como identificando qué es lo que están comparando. Y también es súper interesante el niño que se arma una unidad de medida, como decía Paula recién, se arma una unidad de medida que es el saltito con el dedo, y recorre con saltitos con dedo la longitud a comparar. O sea que, además de la elaboración del procedimiento de comparación directa, que era su objetivo, donde los chicos van estableciendo la necesidad de partir de un punto común, de hacer coincidir un extremo de las tiritas, de los caminos, para poder comparar hasta dónde llegaban, además de eso fueron surgiendo otras
otros procedimientos, ¿no? Y Paula en un tercer momento busca ahora sí inhibir esa comparación directa para que los chicos construyan el uso de un intermediario para poder comparar, para que todos los chicos, porque algunos ya habían estado elaborando, como veíamos recién, esos intermediarios. Entonces, Paula lo que, ahora lo va a comentar en este tercer momento, lo que hace es impedir, dice, no vale mover los caminos, hay que decir cuál es más largo sin mover los caminos. Y para eso les habilita, les entrega una tirita larga que ellos podrán usar para comparar esas longitudes. En este tercer momento, el enunciado era, tomamos las tiritas para hacer el camino más largo, pero al momento de comparar, el caminito no se puede mover. Cada caminito queda en su lugar. Entonces tomaron las tiritas, hicieron los caminos y, por supuesto, todos decían que su camino era más largo, como siempre, porque querían ganar. Al momento de decirles cómo hacemos para saber qué caminito es el más largo sin moverlos del lugar, surgió de vuelta el nene que hace con las manos, pero se daba cuenta, yo les decía, estaban tan todos de acuerdo con medir así, no, para mí el mío es más largo, para mí el mío es más corto, y les dije, bueno, tengo esta tirita, les entrego una tirita bastante más larga que todos los caminitos, a ver si la pueden usar para medir o no. Yo se las dejo y ustedes me dicen. Dejé la tirita en una primera mesa, y lo que noté fue que los chicos de esa mesa miraban la tirita, la miraban y la volvieron a dejar. No les llamó la atención y tampoco supieron cómo utilizar la tirita para medir. O sea que no era seguro para qué iban a usar esa tirita, que uno suele dar por sentado estas cosas. Bueno, le doy la tira y enseguida vas a ver qué hacer. En esta mesa no surgió. En otra mesa una nena dijo para medir y le digo, bueno, ¿qué es medir? Y me dijo, y medir es que si está grande es grande y que si está pequeño es pequeño. Entonces le digo, bueno, ¿cómo sabes si está grande o está pequeño? Y agarró la tirita ella y puso sobre el caminito. Entonces ahí ya surgió la idea de cómo utilizar este intermediario. Lo apoyó sobre su caminito y hacía, el mío es así, y sin mover los caminitos, agarraba la tira ella sola, porque se le había ocurrido a ella, y ella sola tenía la tirita. Y con esa tirita iba midiendo los caminitos. El tuyo es así, el tuyo es así, el tuyo es así. El más largo es el de tal. Y ella decía cuál era el más largo. En otra mesa lo que pasó fue con ese intermediario, ponía el caminito a un costado y hacía lo de los saltitos, que también se vio en el otro momento. Sobre el intermediario llegaban haciendo 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde terminaba el caminito. Entonces también hacía esta unidad de medida con el intermediario y con los saltitos. Iba contando cuántos saltitos que tenía cada caminito y así también dijeron cuál era el caminito más largo. Algunas cosas que queríamos resaltar con Paula de este momento es, primero que, como ella lo dijo, lo resaltamos, es la presencia del intermediario no va ligada a que van a saber cómo usarlo como recurso. Y en este caso fue una niña y eso se difundió en la sala. En otro caso puede ser el mismo docente también que pueda introducir el uso de ese intermediario como recurso. Esto por un lado. Por otro lado, tampoco se nos escapa, digamos, que tanto a la vez anterior como esta, el niño que hacía los saltitos como unidades de medida está construyendo una primera idea de lo que puede constituir una unidad de medida. No se nos escapa la irregularidad y la inestabilidad de esa unidad de medida. Nos parece muy interesante como primera construcción que podrá ser problematizada más adelante, ¿no? En el mismo contexto del juego o en otro contexto, pero que nos parecía muy interesante que hubiera aparecido, surgido. Para continuar la secuencia, también habíamos pensado que se puede, en otra instancia, se les puede brindar a los chicos como unidad de medida, como intermediario, en lugar de la tira, se les puede dar o bloques o tiritas más cortas para que ellos tengan que ir prolongando esta medida a lo largo de los caminitos y así saber cuál es el más largo. Sino también lo que se les puede dar es el metro de costurero y ahí ya los chicos tienen los números. Entonces, la idea está en que ellos sepan que tienen que apoyar el metro desde el inicio del caminito para saber hasta qué número llega.
O sea, es una oportunidad, o sea, la prolongación del juego puede constituir una oportunidad también para introducir la idea de unidad de medida y trabajar eso que comentábamos de las primeras unidades que habían construido a partir de este juego algunos alumnos, algunas alumnas, o también para introducir un instrumento de medición convencional como el centímetro de costura, por ejemplo, ¿no? También queríamos aclarar o dejar ver que no siempre sale tal cual lo que uno planifica. Muchas veces uno planifica y se le ocurre que puede ir por un lado o por el otro lado de la planificación, pero van surgiendo cosas que, al contrario de pensar que perjudican, sino que enriquecen el momento con conclusiones o con cosas que van surgiendo en el momento propiamente por los chicos. Entonces, pensar esto, que uno planifica, que es la base de donde uno parte, pero después van surgiendo cosas que uno tiene que ir tomando y ir enriqueciendo el camino del juego, en este caso, el camino de la planificación se puede ir enriqueciendo con todo lo que va surgiendo en el momento. Y que no todo sale siempre súper bien. Desde el comienzo de este juego, que yo pensé que los caminos en primera instancia los iban a hacer todos rectos, y ya desde el comienzo hubo chicos que los hacían en zigzag o con formas. Ya desde ahí da la pauta de que cada uno tiene su impronta y que cada uno hace el camino como se le ocurre, que no es como se me había ocurrido a mí. Y en esta línea, digamos que en la planificación es una anticipación, pero que después en la sala van ocurriendo cosas sobre las que hay que ir interviniendo también, que no habíamos anticipado. Paula señalaba, no solo reiterar esto, señalaba que la comparación directa de los caminos no surgió inmediatamente, que ella intervino para mostrar esa posibilidad. Y de la misma manera que para la mayoría de los chicos, cómo usar el intermediario, esa tirita intermediaria para comparar las longitudes tampoco fue evidente y bueno, como decíamos, surgieron un niño y una niña, pero podría haberlo también introducido ella, ¿no? La necesidad de mostrar cómo funciona como recurso. Y por último, una cosa que queríamos comentar las dos, es que la intención de compartir esta experiencia no es ofrecer un modelo de trabajo con las niñas y los niños, sino simplemente compartir una experiencia y las reflexiones a las que puede dar lugar con la intención de que otros puedan tomar y explorar lo que les parezca que es pertinente para sus salas o también analizar lo que se pone en juego, ¿no? Acá.